toda la estructura del informe, ¿no? Porque en el Power a veces se producen resúmenes y mejor que vayan viendo completo el documento de Word para que tengan una idea más completa de la situación, explicando cómo se hace, en fin, más cosas y desde luego las observaciones y sugerencias que seguramente ustedes habrán hecho en ese informe a cuestiones problemáticas o faltantes o ausentes, en fin, más cuestiones, ¿no? Para que se vayan familiarizando. Ya los estudiantes de séptimo tienen capacitación y están formados en eso y también ya tienen un poquito de experiencia con el grupo anterior que realizaron esa presentación. Entonces, por favor, Sabina, sin más, podríamos iniciar. Claro, gracias. Chicos, si se ve, si se está compartiendo. Sí, sí te. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca del trabajo de vinculación que deben de realizar este semestre. Bueno, nosotros hemos realizado el análisis situacional integral de salud del Centro de Salud Tipo C de Conocoto. Bueno, para esto, la universidad nos va a designar un subcentro de salud. Nos va a ayudar con todos los papeles. Entonces, aquí se va a designar un tutor el cual nos va a proveer de este ASIS del centro de salud. Lo que nosotros como estudiantes debemos hacer es realizar un análisis de cada punto y si este consta con todos los puntos establecidos por parte del Ministerio de Salud por el ASIS establecido del 2014, que es con el que nosotros debemos de comparar. Este consta de un Word y varios anexos. Dentro de estos anexos están informes tanto de mapa parlante, sala situacional, una infografía de mapa parlante y también lo que es una entrevista que se realiza teniendo el primer contacto con nuestro tutor. Entonces, primero en este Word vamos a tener nuestra carátula, como podemos ver aquí. Que tiene que constar con el membrete, sello de la universidad, la cátedra, el tema, los integrantes, estos con su número de cédula, el docente, el semestre, el hospital y la fecha. Posteriormente se va a tener un índice y el informe de las actividades. Vamos a tener una hoja de firmas de la actividad, donde está desde la entrega de solicitud y de todos los integrantes. Este trabajo nosotros lo iniciamos en agosto del 2020 y terminó en octubre del 2020, trabajando un promedio de 60 horas. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Nosotros realizamos una entrevista y solicitamos fotografías para la elaboración de estos informes, mapa parlante y sala situacional, o se puede sugerir una entrevista además de la primera entrevista que necesitemos para corroborar todos estos datos. Elaboramos la infografía que ya les dije de mapa parlante y lo que es un mapa mental de sala situacional. Y los anexos que ya les... Entonces, el ASIS es una herramienta que nos permite constatar la verdadera situación de la población de estudio del centro de salud, que en este caso es el tipo C de Conocoto, para vencer a futuro sus limitaciones, supliendo sus necesidades, constando así con datos que son primordiales, como sexo, si se encuentra con todos los servicios de salud, se encuentra con clubs. Todo esto es lo que nosotros vamos a realizar. Entonces vamos a comenzar con un checklist que nos provee el doctor. Entonces nosotros de aquí vamos a analizar si consta o no y las observaciones, es decir, si el ASIS que nos ayudó nuestro tutor tiene o no. Entonces nosotros de aquí ponemos si cumple y la evidencia y observaciones que en nuestro caso fue las páginas en las que se encontraba cada punto. Que son todo este checklist.
Son 8 puntos que los debemos de corroborar. Y ahora vamos a hablar de este informe del contenido que tiene cada uno y de los puntos que debe de contener este. Bueno, buenas noches, Doc. Buenas noches, chicos. Al hablar sobre lo que es el informe de la CIS del Centro de Salud tipo Seconocoto, tenemos que este principalmente se caracteriza por visualizar y analizar todo lo que son los problemas, causas y efectos de la comunidad. También se lo considera como un pilar fundamental, ya que nos sirve para conocer y comprender lo que es la complejidad del proceso de salud y enfermedad en el mismo. Para lo cual nosotros tuvimos la participación activa de todo lo que es la provisión de servicios, de la promoción de salud, del departamento jurídico y de adquisición. En ese momento estaba la doctora Teresa Humala, que era el médico familiar y comunitario, y la doctora Carolina Lizarzaburu, que era el médico rural. Quienes decididamente nos apoyaron en todo lo que es la metodología, trabajo, hicieron que facilitaron incluso lo que es la información del mismo. Pásale, Tefi, por favor. Entonces ahora empezaremos hablando de la producción del diagnóstico situacional como tal. Al hablar sobre lo que son las caracterizaciones de la unidad geográfica histórica de la población en cuanto a lo que es el contexto general, tomando en cuenta los datos primeros de la unidad operativa, tenemos que el nombre de la unidad es el Centro de Salud tipo Seconocoto, cuya dirección es la avenida Eloy Alfaro, N461 y Oriente. La latitud, que podemos observar que es menos 0.200 ULT. La temperatura, que es de 14 a 16 grados centígrados. Y en cuanto a los límites, tenemos al norte, que está situado con la ciudad de Quito y la parroquia de Cumbayá. Al sur con la parroquia de Amaguaña y el cantón Rumiñahui. Al este con las parroquias de Huangopolo y Alangasí y el cantón Rumiñahui también. Al oeste con la ciudad de Quito. Bájale, por favor. Ya, al hablar de la caracterización de la unidad geográfico-histórica de la población, tenemos la división política administrativa. Entonces, aquí se recolecta todos los barrios que son aledaños al centro de salud o que pertenecen al mismo. Se describe la población del barrio, como podemos ver, la vivienda y los hogares. Bájale, Tefi. Entonces, aquí se va describiendo de cada uno de ellos todos estos datos. Igual si tiene el nombre y si no tienen nombre, como pudimos ver un poquito más arriba. Entonces, tenemos que al final de esto, la parroquia, súbele, Tefi, un poquito, por favor. La parroquia de Conocoto consta o tiene 150 barrios, de los cuales solo 146 han sido legalizados. Como vimos, algunos de estos todavía no tienen ni el nombre. Y está formado por 15 comunidades en las cuales no hay comunas excepto la de Chachas. El resto igual son barrios y tienen su transporte público que ya después les vamos a mencionar. Bájale, por favor. Ya, al hablar de la descripción general de la accesibilidad al territorio, igual se realizó una tabla en la cual tenemos el nombre de las comunidades, los barrios o los sectores que van a estar más lejanos, el tiempo que se demoran en llegar al sitio, la distancia en kilómetros, sea esta que la comunidad esté más cerca o más lejos, el número de líneas o buses que tienen accesibilidad a esta comunidad, la frecuencia con la que va, las veces que las que va, o cada minutos o horas que tienen este servicio público. Al igual también se considera en esta tabla el valor que se cancela para el uso del servicio público. Bájale, por favor. Entonces, igual aquí tenemos descrito de las comunidades. Entonces, al realizar el análisis, nosotros llegamos a la conclusión de que todos estos cuentan con el transporte público y las líneas principales, como vemos en las tablas, son las Libertadores del Valle, de Los Sillos, Amaguañas y el Aztlán, que funcionan como de manera resumida de 5 hasta las 9 horas. El costo, como vemos igual en la tabla, es de 0.25 centavos. Bájale, por favor. Ya, al hablar de lo que es igual a identificación de lo que son los factores protectores o de riesgos en cuanto a lo que son la parte geográfica y naturales,
Igual tenemos una tabla en la cual se evalúa el factor identificado, se determina si hay o no la presencia de este riesgo, la periodicidad o si es ocasional o es permanente igual, y el impacto que tuvo en la población como tal, en la comunidad, si este fue, como vemos, si fue alto, medio o bajo. Entonces aquí vemos las diferentes observaciones que hicimos dependiendo del factor implicado. Entonces, bájale, por favor. El comentario que nosotros hacemos a esto es que todo lo realizamos en base a la CIS, que es emitido por el MCP. Tenemos que dentro de la principal amenaza que conocemos es la posible erupción del volcán Cotopaxi, que podría provocar lo que son peligros potenciales como los deshielos, como la caída de ceniza y la destrucción de la comunidad ental. Déjale, por favor. Al hablar del ámbito histórico, sí, por favor. Al hablar del ámbito histórico, tenemos, aquí vamos a hablar de cómo fue fundada y de qué palabra viene esta comunidad. Entonces tenemos que la palabra Conocoto se designa a un paraje del Valle de los Quillos, que se origina de una lengua quichua que es Cunucu, que es cálido, abrigado. Esta tuvo una reconocida identidad política. Esta existió antes de que la República existiera, que estamos hablando de 1813, en lo cual se dio una elección de lo que son diputados por medio de las provincias, y Conocoto eligió en ese entonces a 11 personales que fueron electores de lo que es su parroquia como tal. Déjale, por favor. Ya, aquí tenemos... Ya, con respecto al siguiente punto del checklist, nosotros vamos a identificar cuáles son las características socioambientales de la población. Aquí vamos a evidenciar diferentes puntos. Uno de ellos es la recolección de la basura. Aquí, según la información que nos brindaron, podemos evidenciar que en la parroquia de Conocoto, en la recolección de basura, se evidencia que el 97% de las personas que habitan aquí suelen utilizar el carro de recolector. Seguido a esto, el 1,51% de las personas suelen quemar. Además, hay que mencionar que los horarios aquí de recolección suelen ser los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. El comentario que que nos ubicamos en este parámetro, nosotros evidenciamos que no hay una información sobre los niveles de ruido, ya sea fábricas, tráfico, música, y también no sabemos cómo es la gestión de estos desechos comunes que deberían estar mencionándose a nivel del Centro de Salud de Conocoto. Puedes bajarle. Según el siguiente punto, con respecto al abastecimiento del alcantarillado, se puede evidenciar que el 88,66% cuenta con la cobertura de la red de alcantarillado. De ahí seguido, el 5% lo descarga directamente al río o a las quebradas que se localizan aledañas a la parroquia. También se evidencia que el 4,9% de ellos cuentan también con pozos sépticos donde se abastece este alcantarillado. ¿Puedes bajarle, por favor? Con el siguiente punto, el abastecimiento de agua, se evidencia que esta suele ser mayor en un 98%, cuentan con una república de agua, y el 2% restante menciona que utiliza aguas de pozo, de río, de las vertientes o de las acequias. También de se puede evidenciar que usan otro tipo de agua, ya sea agua de lluvia o aquella que también se localiza por carro de repartidor en un 0,08%. El comentario con respecto a esto, nosotros debemos mencionar cuál es el tipo de suelo, si este suelo es favorable, si es un suelo fértil, productivo o es desfavorable. También debemos mencionar aquí cuáles son las amenazas naturales, deslizamientos, erupciones, ya que mi compañera anteriormente mencionó un factor de riesgo aquí es el volcán Cotopaxi, ya que en las personas esto puede causar tanto problemas respiratorios, tanto en niños y adultos. También le menciona como otro factor de riesgo los lahares por las quebradas y lomas. Entonces aquí
habrá un riesgo de deslizamiento de tierras. Con respecto al siguiente punto, que son las características demográficas de la población, tanto por edad, sexo y pertenencia étnica, en este gráfico que nos ayudaron, podemos identificar que según la encuesta del 2020 que se realizó en esta parroquia, vamos a contar con un porcentaje del 49% de hombres y un 50% de mujeres. Además, nos muestran en esta tabla el desarrollo o desde qué edades se colocan con respecto a la atención de salud, de los cuales se ubican de 0 a 4 años hasta los 80 y más años. Y un problema que se evidenció aquí es que a partir de los 45 años hay una disminución de la atención a este grupo de personas. Con respecto a los comentarios que se pueden emitir a esto, es que no nos brindan un número total de la población, ya que aquí debe estar un número total tanto por sexo, edad, también la residencia, si esta es urbano o rural. También aquí deberíamos mencionar la tasa de crecimiento y también aquellas características dentro de esta parroquia, si ha habido emigraciones o migraciones, también si es que hay población refugiada. Como sabemos, en el ASIS debe estar de forma ordenada todos estos puntos y parámetros que en este recuadro no se han mencionado. Bueno, continuando con el siguiente punto del checklist, hablaremos sobre el contexto sociocultural, entre los cuales está la diversidad sexual. En esto se ha visto que, según los datos oficiales de su centro de Conocoto tipo C, se ha encontrado que la mayoría de personas tienen una identificación como heterosexuales, en un porcentaje de 98,38%, seguidos de otras personas como que se representan como personas bisexuales, gays o lesbianas, en un porcentaje menor de 1%. ¿Puedes bajarle, por favor? Con respecto al idioma, el idioma principal del cantón de Conocoto se encuentra representado por el quichua, en el cual principalmente se encuentra representado por la mayoría de población en aproximadamente 672 personas, las cuales lo hablan, entre otras lenguas que representan más del 1% igualmente, que están seguidas de por ejemplo, el zapara, el aguapí y también el sichihuachi. Bájale, por favor. Con respecto a la autoidentificación por etnia, la mayoría de personas del cantón de Conocoto se representan a sí mismos como mestizos, en un porcentaje de 87,4%, los cuales representan aproximadamente 71.405 personas que se refieren a sí mismos como de raza mestiza. Seguida de como personas autoidentificadas de etnia blanca, con un porcentaje de 6,24%, y otros representando apenas el 1%, como es los montubios, mulatos y negros. Síguele, por favor. Con respecto a los centros de educación infantil y centros del niño y centros de inclusión del buen vivir, se encuentran siete centros de inclusiones del buen vivir y 7 centros de centros educativos infantiles, entre los cuales se encuentran principalmente destacando Semillitas del Futuro, los cuales se encuentran con una población de 60 niños, Luceritos del Valle con 38, Luceritos de Montserrat con 31, Sonrisas del Niño de San Juan con 29, Centro de Salud de San Juan con 40, Luceritos de Esperanza con 29 y Ontanda Alta con 41. Síguele, por favor. Con respecto al otro punto del checklist, entre los cuales se mencionaba a hombres y mujeres con sabiduría ancestral de la parroquia de Conocoto, no se describió y no se encontró, por lo tanto, el ASIS dictado por las normas del Ministerio de Salud Pública no brindaba información sobre la descripción de la cultura, de la alimentaria, sobre las principales tradiciones sobre los ciclos festivos o también sobre los ciclos productivos de cada uno de estos sectores de la población. Síguele, por favor. Con respecto al estado de situación social de la violencia social y familiar,
Bájale un poco más, por favor. Con respecto, se encontraba la identificación de las acciones o interseccionales o interculturales de la salud en el territorio de este, entre los cuales principalmente se destacaban los comités de salud de Conocoto, entre los cuales se veían problemas principalmente de basura, de perros callejeros, de drogadicción y alcoholismo. Igualmente sobre el embarazo adolescente. Síguele, por favor. Con respecto a esto, las mesas internacionales integradas del subcentro de Conocoto han llevado adelante proyectos de salud bastante importantes, como por ejemplo la prevención del consumo de drogas, la prevención de embarazos de jóvenes y adolescentes. Igualmente en 3 barrios de Conocoto, principalmente las parroquias de Montserrat, Cachas y Orellana, igualmente contaban con profesionales veterinarios para fortalecer estos tipos de deficiencias como son los perros callejeros para prevenir así su multiplicación. Síguela nomás, por favor. Aparte de esto, algunos problemas nuevamente detectados y que son que iniciaron a partir del mes de marzo, también se acerca la desinformación o el alcance del COVID-19, el cual, como ya sabemos, inició desde el anterior año hace 2 años, a partir del diciembre del 2019, y las cuales también se implementaron nuevas disposiciones y nuevas estrategias para seguir las medidas de prevención para evitar la propagación de la pandemia hacia la comunidad. Igualmente, otros tipos de estrategias relacionadas con la limpieza, la desinfección de los espacios comunitarios en Conocoto, como las medidas de preventivas, igualmente para evitar este tipo de transmisión de virus. Síguele, por favor. Con respecto al comentario, tenemos que se brinda información sobre, en Conocoto, el ASIS de Conocoto, perdón, no se brinda información principalmente desarrollada sobre violencia social y familiar, la violencia basada en género, violencia sexual de género, racismo y discriminación. Igualmente se ha identificado que el número de pobladores que se encuentran involucrados en la violencia sexual no se encuentra en una tabla de categorías donde se pueda visualizar el porcentaje o las cifras considerables de este tipo de mal que se encuentra afectando a la parroquia de Conocoto. Síguele, por favor. Mil disculpas, tenía un poquito de problemas con la conexión. Ya chicos, como pueden ver, y en honor al tiempo vamos a tratar de apoyarnos un poquito más. El objetivo principal de esto es que ustedes se vayan relacionando con este documento y que vayan entendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí viene otro punto del checklist, que es las características económicas de la población, divididas por sexo, edad y pertenencia a grupos sociales. Es decir, toda esta información que ustedes ven de esta población les va a proporcionar el ASIS que ya tiene hecho el centro de salud. Entonces, como podemos ver, súbele un poquito más a la tablita, por favor. Entonces, por aquí vemos los hogares pobres que ha constatado el centro de salud, que es un 27.54%, perdón, y los hogares no pobres, que son de 72.46%. Entonces, como les digo, esta información ya les provee, este análisis ya viene hecho en el ASIS que ustedes tienen. Bájale un poquito al comentario. Lo que tenemos que ir haciendo nosotros es verificando que la información que está proveída esté de acuerdo a la normativa que nos da el ASIS emitido por el Ministerio de Salud Pública. Entonces, según esto, nosotros en este punto verificamos que no brinda información sobre matriz productiva de territorio, es decir, sectores terciarios, secundarios, este tipo de información. Y asimismo, no brinda información sobre perfil ocupacional, desempleo y subempleo.
Asimismo, las características del perfil educativo formal de la población, desagregado en sexo, edad y etnia. Por favor, bájale al cuadrito. Entonces, aquí tenemos las imágenes, las fotos que nos proveen los médicos del centro de salud, de que sí constan con estos datos y de que están socializados, es decir, pegados en las paredes, en un lugar que sea para vista del público. Entonces, tenemos toda esta información que nos provee el centro de salud. Como ven en los documentos que nos han mandado asimismo les van a enviar a ustedes, chicos, los médicos a cargo de su centro de salud del que les toque. Nosotros lo que hacemos es el comentario en amarillo, revisando según las normas emitidas por el Ministerio de Salud Pública. Vemos que sí se consta con un cartel que indica las instituciones que forman parte de Conocoto, y sí está separado por sectores en el mapa parlante, con un número total de estudiantes, pero no se especifica por grado y, en el caso de cada escuela, o por cursos en el caso de los colegios. Asimismo, no se toca el tema en el ASIS de Conocoto en el que nos dieron a nosotros. Marca la X de este fin. ¿O me sale solo a mí este mensaje? Ya, perdón. Me salía en mi pantalla. Y asimismo, no se toca el tema de analfabetismo funcional, nivel de escolaridad, de deserción escolar, integración de personas con discapacidad a la educación regular, y este tipo de temas. Asimismo, como no se indica los maestros o número de maestros en instituciones educativas, los centros del buen vivir que están en Conocoto, la ubicación geográfica de las instituciones y de estos mismos centros, así como tampoco la infraestructura física, equipamiento, entorno ambiental. Entonces, esta información van a tener que ustedes modificarle al centro de salud que ustedes tengan y a la CIS que hayan revisado ustedes. Características del perfil epidemiológico de salud e enfermedad en las poblaciones. Aquí tienen que tener en el ASIS que les provee el centro de salud, según edad, según sexo, según etnia, es decir, las enfermedades más comunes en cada grupo de edad para mujeres y para hombres, en cada etnia para mujeres y para hombres. Entonces, esta es la información que les van a dar, cuadritos similares a estos. Como ven, en la fuente y en el elaborado no es por nosotros, sino por el ASIS que les provee el centro de salud. Bájale, por favor. Entonces, revisamos toda esta información acorde a su centro de salud, y lo que emitimos nosotros es el comentario en amarillo al final. Entonces, en este comentario nosotros hacemos la observación, por ejemplo, de que no identifica factores protectores en condiciones ambientales, de actividad deportiva, prácticas ambientales. Estos comentarios van a cambiar respecto a su ASIS. Pásale, por favor. Ya, entonces continuamos igualmente con otro punto del checklist. Misma metodología, es las ofertas de salud y que se hacen en nuestra comunidad. Pásale, son tablitas que nos provee el centro de salud, cada dato, lo que se encuentra en cada comunidad, a cada hospital, a cada centro de salud, a dónde se deriva, toda esta información. Y hacemos nuestra observación. Por ejemplo, en este ASIS no se identifican los establecimientos de salud de acuerdo a tipología de servicios públicos y privados, el nivel de complejidad, el talento humano, administrativo, profesional y la ubicación geográfica. No hay esta información en el nuestro. Tampoco se menciona rehabilitación, unidades de salud pública y privada, y cómo funciona la red de servicios de salud. Los principales indicadores de producción en el último año, por ejemplo, no hay. En el punto de participación y ejercicio de derechos de la salud. Pásale, por favor. Seguimos con los diferentes puntos que nosotros vemos en el checklist, es decir, vamos revisando y marcando en este checklist si está o no de acuerdo. Revisamos en nuestra matriz del Ministerio de Salud Pública si incluye toda la información. Seguimos con protección social de la población. Entonces tenemos las imágenes que nos provee el centro de salud, las tablitas con información que debe estar ahí incluida, participación social y articulación intersectorial.
Entonces de aquí empieza un poquito más de trabajo que es el que tenemos que hacer nosotros. Viene el mapa parlante del centro de salud, que les van a explicar mis compañeros, que es el trabajo que se debe hacer exactamente en esta parte. Chicos, por favor, se pueden desconectar para volverse a conectar porque ya se va a cerrar y esta explicación es larga de los diferentes anexos, por favor. Sí, les voy a cerrar y se vuelven a conectar, por favor. Chicos, Ya. si se ve doble pantalla. Sí, sí, está bien ahí. Sí, se ve doble pantalla, sí, sí. Bueno, compañeros, vamos a continuar hablando sobre el checklist del mapa parlante, entre los cuales se van a destacar varios puntos. Primero empezaremos con una pequeña introducción, entre los cuales hay que recordar que el mapa parlante es una herramienta que nos permite conocer tanto las zonas demográficas de identificación de todos los individuos, igualmente como los actores biológicos, los factores de riesgo, de protección que tengan esta parroquia de Conocoto, igualmente de sanitarios ambientales, socioeconómicos y biológicos, entre los cuales empezamos con el checklist de que si existe el mapa parlante, y pues si existe aquí en el subcentro de Conocoto, fue el primero que nos habían ingresado y fueron imágenes que nos enviaron por nuestro tutor. Si se encuentra el croquis de aquí del mapa parlante, si se identifica aquí como un gráfico que se puede ver aquí en su imagen hacia la izquierda, se identifica como, se pueden identificar, perdón, todos los accidentes geográficos, los ríos, las quebradas, las vías de comunicación, igualmente las fuentes acúfenas, las áreas de cultivo que tienen esta población, las unidades de salud, registrados todos con numeraciones y con esas banderitas que se encuentran ahí que ustedes pueden identificar. Igualmente los edificios más importantes, los mercados y los subcentros de salud. Con respecto al punto 2, se refiere a los procesos de sectorización y urbanos.
pues aquí se ve la numeración de manzanas. Si las unidades se encuentran ubicadas dentro de la zona de cobertura, la numeración se hace de forma centrífuga, o sea que se va haciendo de adentro hacia afuera, siguiendo las manecillas del reloj, y se irán identificando cada una de las sectorizaciones, las zonas rurales y se ubicará cada uno de los barrios que representan cada uno de esta parroquia de Conocoto. Igualmente encontraremos las numeraciones por sectores que representan aproximadamente de 4 a 5 barrios, se encontraban por cada uno de los sectores y que representan en total 9 sectores de la parroquia de Conocoto. Bájale, por favor. Con respecto al número de viviendas, sí se encontraba localizada e identificada el número de viviendas de cada una de las localizaciones, principalmente de los principales que tenían factores de riesgo. A la izquierda, en la esquina superior izquierda se puede ver identificado principalmente las manzanas. A continuación, de una forma ascendente, se puede igualmente ver en dirección a las manecillas del reloj las numeraciones de cada una de estas manzanas seguidas del alfabeto que irá de la A a la Z. Síguele, por favor. Con respecto a la identificación de las familias, también igualmente se identifican cada una de estas según la numeración, el número y con letras mayúsculas. Se designan o se asignan cada una de estas viviendas acompañados de una letra específica que puede ir desde la A hasta la Z, y ubicándolos igualmente con esas banderitas que se encontraban en cada uno de los barrios de sus centros de salud. Síguele, por favor. Ya, con respecto al... ¿Puedes subir un poco más para mostrarle? Ya. Con respecto a tanto a la identificación de familias y sectores de riesgo, en el mapa parlante nosotros podemos identificar los números en la región inferior del mapa que pueden visualizar, donde podemos identificar a mujeres embarazadas, ya sea de riesgo leve, moderado y alto. En este caso podemos evidenciar que hay 2 mujeres embarazadas de riesgo bajo. También aquellos hogares que tienen hijos menores de 5 años, en este caso se puede evidenciar 7, puedes bajarle más. Y en otro sector también se evidenció la presencia de enfermedades crónicas en un número de 7, también de personas que consumen alcohol y drogas que se encuentran en el número 2. Todo esto se va a identificar también por sectores y familias, los cuales van a ser tomados en cuenta y van a ser ubicados en una escala de Likert de bajo, moderado y alto, de acuerdo a la sumatoria de estas enfermedades o factores de riesgo presentes. Con respecto a la simbología que se utiliza aquí, se evidencia en este mapa, se va a localizar en la superficie de cada mapa recuadros del subcentro de salud y también de diferentes áreas de espacios y servicios que se encuentran aquí. ¿Puedes bajarle un poco a la imagen del Word, por favor? Ya, por ejemplo, en este mapa podemos evidenciar